aquí como yo llevo más de 60 días confinado, pues no sé, ¿no? Mi mujer cogió las tijeras de podar y me cortó el pelo, porque claro, las peluquerías no estaban disponibles. Entonces, a ver, es ciertamente complicado porque el tiempo pasa de una manera diferente y con el... Perdón, yo no voy a decir home office, tenemos un idioma tan rico, pues yo voy a decir teletrabajo, podemos Trabajo usar en las palabras casa. del español, ahí sí, hay una diferencia que sí me parece importante, hay que utilizar nuestra lengua. El teletrabajo nos ha dado una, ¿cómo decirlo? ¿No? Una faceta muy interesante, diferente, pero también muy angustiante, porque yo creo que, subrayo, yo tengo, creo, más trabajo ahora que en otro tipo de situación. Porque, bueno, es verdad que se gana tiempo, ya el tiempo que inviertes en ir a trabajar y en volver, pues ya no lo inviertes y directamente te pones en horarios a trabajar, ¿no? Hay mucha videoconferencia, hay mucho teletrabajo, yo con mis alumnos, con compañeros, con reuniones, y resulta que llega a ser ciertamente cansado, porque como tenemos tiempo para todo, o sea, es el tiempo para ver películas, tiempo para leer un montón de libros, tiempo para escribir artículos, tiempo para escribir cosas, tal, y entonces luego te das cuenta de que a lo mejor eso es muy desgastante y angustiante. Entonces, mi consejo personal, porque aquí habrá psicólogos o gente que lo pueda desarrollar mejor. Disciplina, disciplina, es decir, respetar horarios, eh, eh, intentar que las cosas funcionen, tengan cierta fluidez en las cosas que tengas que hacer, saber cortar a tiempo. Y luego la gran oportunidad que te da el hecho de estar en casa es encontrarte o reencontrarte con la gente con la que vives, ¿no? O sea, Juanjo Millás decía que de pronto Juanjo Millás es un escritor, ¿vale? Que vive acá. Y él decía que en su despacho tenía una bicicleta estática y que de pronto, ahora con el confinamiento se dio cuenta de que la tenía. Para él era un objeto ahí perdido que de pronto tuvo sentido y significado. De pronto, oye, esto me puede servir para hacer un poco de ejercicio. Pero él luego llevaba este ejemplo a más, que había personas que a lo mejor por su casa, en el pasillo, de pronto se encontraban con su hija. Anda, mira. Y claro, antes era un objeto impercibible y ahora tienes la oportunidad de verla, de conocerla, de hablar con ella, con tu, en fin, ¿no? Que puede ser un momento también importante precisamente para valorar esas cosas que hemos estado perdiendo, ¿no? Y que creo que hay que hacer, hay que fomentar, darnos cuenta de que estábamos viviendo en un mundo muy apresurado, muy consumista. Eh, eh, no sé, mi coche lleva 60 días ahí, el pobre igual ya no va a arrancar. Pero de pronto dices, y en ese, o sea, lo que me he ahorrado en gasolina, cuántos viajes no he hecho, al final dices tú, lo que he dejado de contaminar. No sé en México, pero aquí ahora, muchos, lo dicen mucha gente aquí, ¿no? La naturaleza está exuberante. O sea, Igual ya la pueden llueve, mirar. claro, los árboles están frondosos, hay pájaros. En las ciudades pequeñas los animales se meten o sea, hay ciervos que andan ahí luego por las calles, claro, entonces de pronto es una lección también a todo esto. Entonces, mi consejo, porque la pregunta fue, ¿qué consejo damos? Disciplina, eh, creatividad, originalidad para reinventarse, para saber hacer las cosas y sobre todo pensar que aunque nos cueste creerlo, sí, vamos, cuando salgamos a la calle, cuando volvamos a ese mundo aparentemente normal, va a ser un mundo diferente. Y va a haber otras reglas, va a haber otras cosas que a lo mejor nadie lo ha dicho, pero seguramente van a funcionar mejor que otras, ¿no? Sí, es un momento de oportunidades. Sí, es un momento de oportunidades. Después de los grandes confinamientos que ha habido a lo largo de la historia, ha habido resurgimientos. ¿De acuerdo? Y yo creo que tiene que ser otro de ellos, por razones lógicas, porque así sucedió. El Renacimiento fue producto también, entre otras cosas, de la peste negra que había en Europa, que mató a millones de personas. Entonces, esa salida, digamos, generó, imagínate, para la historia del arte, la historia de la humanidad, un cambio radical con respecto a su etapa anterior.
Lo mismo sucedió con la mal llamada fiebre española, que es, digo, que se llama mal porque se originó en Estados Unidos después de la Primera Guerra Mundial y se llama española porque fueron los periódicos españoles quienes la dieron a conocer porque España era un país neutral en la guerra. Entonces, los países que estaban implicados no dieron a conocer esta enfermedad precisamente porque formaban parte del litigio. Bueno, el caso es que esa fiebre española del año 18 del siglo XX mató a muchísima gente y después hubo, de alguna manera, un cierto resurgimiento. Bueno, también es verdad que ahí surgió el fascismo, eso tampoco sería un buen ejemplo, pero siempre hay resurgimientos y es un buen momento, no me alargo más. A ver, ahí sobre ese punto, creo que hay varios como elementos que quisiera tocar. Uno, el incremento en la productividad, lo cual demostró que el trabajar en casa, ¿no? También puede ser opción, cosa que no habíamos considerado. Efectivamente, estoy totalmente de acuerdo. Las empresas se tienen que dar, perdón que te interrumpa, pero es verdad. Las empresas creían que tienes que ir a fichar ahí y a sentarte y a estar ahí a la vista del dueño para que trabajaras. Y se está demostrando de que eso ya es el pasado absoluto. Ojalá Y vengan tiempos nuevos y el teletrabajo se imponga. esa parte, entonces yo creo que ya quedó demostrado algo que se temía mucho. También la capacidad de adaptación que tenemos. Lo voy a decir con mis clases. La primera semana yo estaba súper asustada, aunque contaba con muchísimo respaldo, y eso sí tengo que aclarar. En el TEC siempre hemos contado como un grupo muy grande. Estaba alguien apoyándonos en la sesión de Zoom, nos dieron cursos de Zoom, o sea, paramos una semana para capacitarnos y entonces ya llegábamos sabiendo, ¿no? Eh, y creo que estos cambios de tan rápidos también generan procesos adaptativos muy rápidos. Después de Semana Santa me asusté mucho porque mi percepción fue sentir que me sentaba en el escritorio y volvía a mi vida normal. Y creo que normalizamos condiciones o formas de trabajo que no conocíamos y que en el día a día, en el hora a hora, pues se van normalizando. Y eso también es maravilloso, ver la capacidad humana que tenemos de adaptación. En ese punto, sí creo que es muy importante establecer tiempos, así como no a la oficina de 8 a tal, ¿no? Si hay gente que se levanta más temprano, pues ya que estoy en estas, vengo y reviso los correos. Entonces va a desayunar, luego vuelve y a las 11 de la noche, yo recuerdo las primeras 2 semanas que estaban los alumnos preguntando mucho, y un día eran las 9 de la noche y dije yo, perdón, ¿yo qué estoy haciendo contestando un correo? Y entonces fue abrir la conversación con ellos y decirle, vamos a tratar de llevar los horarios, igual con los compañeros de la oficina, porque claro, todo el mundo está ocupado y yo sé que puedo encontrar a mi jefa a las 9 de la noche. Y cómo decirnos, bueno, y si dejamos que sea hasta las 6, y si nos ponemos de acuerdo y respetamos la hora de la comida. Entonces creo que el establecer tiempos es muy importante. También el establecimiento del lugar, donde aquí somos 3 adultos, mis 2 hijos y yo, cada quien en su mundo conectado, pues no podemos estar en el mismo espacio yo dando clases, y no. Entonces, ¿cómo adaptar espacios? Yo tengo mi escritorio en mi habitación y lo que hago es que todas las tardes muevo el escritorio, pongo flor, o sea, mi escritorio cuando se acaba ya no es escritorio, es una mesita donde pongo mis flores, mis fotos, y entonces siento que me desconecté. Creo que es muy importante que la gente encuentre como ese espacio para desconectarse. Eh, y nos podemos generar nuevas rutinas, pero establecer tiempos, espacios, el fin de semana, que la mesa siga pareciendo mesa, ¿no? Que Claro. evitemos, porque es muy fácil, sobre todo si uno está preparando clase, ¿no? Hay que hacer un informe y de repente me dio el último me cito el viernes a las 6, pero son las 7, venga. Creo que es más un proceso de autocuidado. Y un poquito quisiera compartir una experiencia en la clase de ayer, que estábamos hablando de inteligencia conversacional y salía el tema de las conversaciones importantes que tienen un alto nivel, ¿no? Y son esas que nos transforman, que nos ayudan a ser mejor. Y les puse a los chicos a hacer el ejercicio de antes cuánto tiempo dedicaban como estas conversaciones básicas, ¿no? Donde doy información y recibo información y pues se hace lo que se tenga que hacer, pero no es trascendental. Aquellas donde tenían que estar posicionándose y aquellas donde hablamos de futuro, de cómo me siento, ¿no? Y fue muy lindo observar cómo el hecho de
de no tener esa convivencia, no sé, cuando los chicos llegan al TEC y se encuentran con todos, pues buen tiempo se les va saludando a todo el mundo, cómo le fue en el partido, el ensayo, y quedaba menos tiempo para conversaciones importantes. Hoy la gente cuando te llama, que aparte volvió a funcionar el teléfono de llamar, ¿no? O sea, ya llaman al teléfono, es para otro tipo de conversaciones. Y yo creo que antes de que se nos acabe este periodo va a ser muy importante cultivar esas conversaciones profundas, ¿no? Entonces yo volví a hablar con un amigo del kinder y estaba hablando de mi kinder fue hace mucho tiempo y que mi amigo del kinder estaba en Colombia, ¿no? ¿Cómo volvemos a conectarnos de otra manera? Porque ya queda tiempo. Y parecía que el tiempo siempre estuvo ahí, pero no lo aprovechábamos. Entonces, en el caso de México, los desplazamientos que son tan grandes, en Querétaro no tenemos esa situación, pero alguien que viajaba 2 horas para la oficina y 2 horas de regreso son 4 horas en su vida para hacer ejercicio, leer. Entonces, creo que también se abren unas condiciones de vida que sí va a depender de la decisión de cada uno, de establecer límites y luego con ese tiempo qué quiere hacer y cómo aprovecharlo para estas conversaciones que transforman. Entonces, tenemos a los emprendedores, júntense, vamos a tomarnos un tecito virtual. ¿Usted qué vio de nuevo en los negocios? Ya vio lo que hicieron en la China, vieron cómo se reinventaron en eso. La señora de las verduras, el señor de los quesos. Entonces, yo creo que es un momento muy interesante en términos de comunicación para recuperar conversaciones importantes. Hablo con estudiantes que se van a graduar y con egresados en esa angustia, bueno, ¿y ahora qué? ¿No? ¿Dónde están las nuevas oportunidades? Y hablamos de temas profundos, de mi nuevo trabajo, terminada la escuela, ¿qué voy a hacer? Entonces, creo que también es, en términos de comunicación, es un momento importante para hablar con los hijos, para hablar con la esposa. También creo que en términos de relaciones personales se han mediatizado, pero creo que se han hecho más fuertes, en términos que la gente que está en el proceso, pues puede sacar otras condiciones, ¿no? de trabajo.